Hey, ¿qué onda? ¿Cómo estás? Yo soy Logan y esto es Toy Reviews. Y te traigo en esta ocasión de una línea nueva que no tenía el gusto de conocerla hasta hace poco, que es Mythic Legions. Y este es el Skeleton Warrior Builder. Es para que tú colecciones más de esta figura, para que tú puedas hacer un Army Builder o puedas hacer tu tropa, tu infantería o lo que tú quieras para poder poner a pelear a tus figuras con este tipo de soldados no vivos, obviamente, porque ya están pues muertos. Entonces vamos a ver esta figura. La verdad está muy fregona. Estoy muy gratamente sorprendido con esta figura, la verdad. Ya he visto reviews antes, había visto las figuras, pero la verdad dije, bueno, pues vamos a ver qué tanto rollo es. Y ya tiene mucho tiempo esta línea, entonces es algo que estoy feliz de haber podido adquirir y vamos a verla. Entonces, esta es una figura que está hecha por los Force Horsemen. Igual, no sé quiénes son. Has comprado sus productos o sus figuras, como algunos de DC Universe Classics, también los de He-Man, Master of the Universe Classics, también ellos son los que hicieron ese tipo de sculpts. Y ahorita son los que más vienen a mi mente. Obviamente, si tienes por ahí interés y te llama la atención, puedes buscar más información acerca de ellos, pero la verdad son unos grandes productores de figuras, porque ellos también pues se consideran coleccionistas y por ende nos dan un producto que ellos les gusta. Entonces, desde el vamos, observamos que es una figura inmaculadamente detallada, hermosamente esculpida y con mucho detalle y atención. Entonces, vemos que tiene aquí sus sombreras del guerrero y tiene pues muchos detalles. Entonces, nada más aquí para que la veas, y es movible. De hecho, debo decir desde el inicio que esta figura es modular, puesto que puedes quitar y poner piezas de la armadura para, si tienes más figuras, puedes incrustárselas aquí y hacer un tipo de soldado distinto. Entonces, está muy bonito, altamente detallado. Y lo mejor de todo, pues que tiene muy buena articulación. A pesar de que se ve así medio toscón, está muy articulado. Este es la versión 1 de este tipo de cuerpo, porque hay otra versión que es más delgada, un poquito más bajito, como que son vaya, dentro del lore de la línea, como que son soldados que han muerto recientemente. Estos como que son tipo vikingos porque son gigantes, o sea, no tengo para comparar. Ahí te ofrezco una disculpa para que veas la versión 1 con la versión 2, pero sí saca una altura proporcionada y también en el grosor de los huesos. Entonces, bueno, ya, voy a dejar de hablar para mostrarte la figura, porque igual ya sé que estás ansioso por verla. Entonces, la articulación pues tiene un ball joint arriba, no tiene bisagra, pero si te fijas pues tiene un rango de movimiento decente. Tiene la articulación del cuello que es completa, se puede quitar, si puedo quitarlo todo, ahí está. Entonces aquí puedes observar, aquí está el ball joint y el peg entonces sí tiene un rango decente y el sculpt está precioso. Me gusta mucha atención al detalle, todas las fisuras del cráneo están presentes, bueno, la gran mayoría. Está muy bonito y muy bien hecho. Entonces también, te repito, te da la opción de que tú puedas poner otras cabezas de la misma línea aquí para usar en este cuerpo. Entonces ahí está, te fijas, entra bien apretadito para que la figura no se desarme. Como te comentaba, esta pieza de aquí se puede mover hacia arriba y hacia abajo, puesto que está conectado de acá atrás. Vamos a quitar nada más uno para que veas. Ahí está, entonces se quita, aquí está el peg para que tú lo puedas poner. Y aquí tienes otra pieza, huequito para poner otros accesorios en la figura, que de hecho venden para que tú puedas tener a estos soldados bien armadillos y literal hasta los dientes. Entonces, tiene una articulación de ball joint aquí también, de bisagra. Voy a quitarle esto de aquí para que lo veas. No se le pone de bisagra en lo que es el hombro, y es decente. Ahora, esta armadura de aquí se mueve, porque si te fijas está hasta acá abajo, entonces tranquilamente te permite que se desplace hacia arriba y no te impide la articulación. Eso está excelente. ¿Por qué? Porque, repito, está pensado para esto. Entonces, tranquilamente puede girar casi todo, porque obviamente esto de aquí lo va a impedir, pero
tiene un buen rango. Pueden tener la pose en T, inclusive. Vamos a ver si es cierto. Un poco limitada de este lado. Casi. Si te fijas, está, mira. Con y sin la hombrera. La articulación como quiera da de sí y permite que tengas un rango pues bueno de la articulación. Ellos no tienen corte en bíceps. Es una sola articulación hasta el codo. Pero es buena. Yo me he escuchado decir en otros videos que yo prefiero la articulación doble, y sí la prefiero, pero en este tipo de figuras me parece que funciona mejor así, puesto que tiene mucho detalle en las armaduras, y probablemente si tuviera doble articulación, este scope de aquí junto con la hombrera, bueno, con esta protección, pudiese impedir que se dé la articulación. Entonces, repito, son detalles que tal vez ellos obviamente pensaron adelante y experimentaron para poder traernos estas figuras que estamos viendo en la actualidad. Entonces, obviamente la articulación del codo gira completamente. También tiene un corte aquí, lo que es en el guante, y tiene aparte la articulación de la muñeca, que es en bisagra y es hacia adentro y hacia afuera. ¿Okay? Las manos están hechas de un plástico suave que permite que puedan agarrar tranquilamente sus armas sin que te preocupes de que se puede llegar a lastimar o romper ese tipo de plástico. Entonces, la verdad, repito, o sea, está pensado y diseñado para coleccionistas como nosotros. Entonces, vamos a colocarle esta hombrera aquí atrás. También, como te puedes dar cuenta, pues se pone y se quita de manera fácil, y ahí se queda y no se mueve del lugar. Ahora, hacia abajo tiene pues la articulación del el abdomen, pero es un tipo ball joint. Entonces, si te fijas, le da un rango bastante amplio, en mi opinión, para considerar el tipo de figura que estamos viendo. Está muy bueno, porque lo puedes poner en poses así de lado, que va caminando, que está esquivando algún golpe, y te permite hacerlo de manera fácil y sin ningún mayor problema. La figura pues gira completamente, sin ningún problema, y hacia abajo tiene lo que es la articulación pues ya clásica de igual una bisagra en lo que es el hueso del fémur, y no tiene corte igual como el húmero, no tiene el corte aquí lo que es a medio fémur, pero no importa porque tiene una articulación de rodilla bastante decente. Si te fijas, ve nomás todo el rango que te da, y es bastante. A pesar, repito, de que no tiene doble articulación, este tipo de articulación en este tipo de figura hecho de esta forma ayuda bastante para que puedas disfrutar la figura bastante. Entonces te comento, o sea, pues es una muy buena articulación y una muy buena adición a esto. Repito, aunque no tenga la doble articulación, en esta figura funciona. Y también acá podemos ver que la articulación de la pelvis, aquí está un poquito duro, y la verdad me da cosa moverlo mucho. Creo que se vaya a romper, pero no se rompe. Se ve que está macizo, pero repito, ya se ve, me da la impresión, pero no, está maciza, está hecha de hueso. Entonces, tiene un rango pues amplio, puesto que no tiene nada de accesorios o piezas extra en la articulación, sino pues literal es un hueso. Entonces está libre. Entonces puede hacer un split así bien chido, bien fregón. Y esto de aquí, como te puedes dar cuenta, pues es un plástico muy suave y permite que dé de sí y no se atora. Este de aquí, el de lo que es la cadera, es un plástico más rígido, pero este de aquí está súper suave. Entonces permite que la articulación puedas moverla sin que esto de aquí esté interfiriendo en el camino. Ya te mostré la articulación de la rodilla, pero también tiene, mira, articulación acá, en la base. Entonces, repito, está bien pensado, la ingeniería está chida, y al final tiene su ball joint en el tobillo, tiene movimiento en ambas extremidades, en la parte de arriba y en la parte de abajo, y tiene su ankle rocker. Entonces es una figura bastante decente, bastante articulada, repito, a pesar de que aparentemente no lo es, pero ya te demostré que sí lo es. Entonces, ahora, ¿con qué viene? Viene con una espada gigante,
que es esta. Está muy bonita, la pintura es inmaculadamente plateada, brillosísima, y es de una pieza sólida, no se siente pesada, está liviana, pero se siente que está hecha con un plástico pues de muy buena calidad al mismo tiempo, al igual que el de la figura. Entonces está muy bien diseñado y muy bien hecho. Vamos a ponerle por aquí su espadita en el fondo. Viene también con una daga. Esta daga también es igual que esta, pero es obviamente más corta, obviamente. Y esta se puede colocar en la parte de atrás. Acá trae esta cinturón donde puedes colocarle aquí atrás la daga, y ahí lo puede guardar para si se llega a quedar desarmado, pues tranquilamente puede hacer uso de esa arma. Entonces aquí vemos que lo puedes poner en una pose de combate, que está iniciando, está acercando hacia el enemigo, hacia el peligro, para atacar a su objetivo. Entonces te puedes dar cuenta, pues es fácilmente movible en la figura. Lo pones en poses muy dinámicas, muy fregonas, y ayuda mucho el tipo de articulación. Y por último y no menos importante, viene con un mega hacha. Este es un tipo de hacha normal, tradicional, que tiene pues lo que es el mango, dos partes de mango para que lo puedas usar a dos manos o una sola mano, lo más que lo agarra con una sola. Y viene con piezas intercambiables. Esta pieza de aquí, yo no sabía, pero se quita para permitir hacer que esta hacha se convierta en un battle axe o en un hacha de combate o de batalla, y se ve súper fregón. Entonces mira nada más, qué belleza. Igual, la pintura está inmaculadamente aplicada y el plateado es sumamente brilloso y abajo recorta, nada te creas. Está muy padre. Estas piezas de aquí abajo las puedes quitar, supongo que es para hacer cambios estéticos en el arma. Si lo quieres tener así como que más minimalista, pues se lo pones, si no, pues se lo quitas, y tienes ahora un cambio de arma que puede usar tranquilamente nuestro Skeleton Warrior para que pueda entrar tranquilamente a la batalla sin ningún problema a combatir al que se le ponga enfrente. Entonces, repito, es una figura muy fregona, muy padre. La verdad, yo no me esperaba tanto de esta figura. Es bastante articulada, está muy bien detallada, está bien fregona, y lo mejor de todo es que puedes quitarle, como te decía, la armadura. Aquí tengo otro porque conseguí dos. Aquí está el hermanito. Entonces este batín es el mismo que este que estás viendo aquí, pero a él le quité las sombreras. Entonces él se ve como que está más ligerito, más liviano. Él se ve más armado, más listo para la batalla. Lo que me gusta de esto es que puedes jugar con la armadura, puedes dejarla nada más si quieres. Y también de hecho le quité el cinturón, si te fijas no trae, bueno, el cinturón no lo trae. Entonces aquí atrás le pongo y ya te cambia la figura de como lo tenías a con medio umbrella. Entonces le da un cambio, un look distinto a la figura, y la verdad, repito, está muy bien hecha, muy bien pensada, y pues son muy buenas figuras. Entonces la verdad, muy contento con esta adquisición. Espero poder adquirir más próximamente para traerte más reseñas de este tipo de línea. La verdad está muy padre. Si tienes oportunidad, búscalas, consíguelas. Créeme, no te vas a arrepentir. Y esto está chido porque están en escala. Déjame ver si aquí tengo por aquí. Tengo aquí un Yeyo. Están en escala con otras figuras que ya he hecho reviews. Entonces, vamos a poner aquí este lado. Permíteme, a ver, para acá, mijo. Y tú ponte aquí, y tú ponte aquí. Ahí está. Entonces, están en escala. Los puedes, obviamente con los Yeyos, pues como que se va a ver raro, ¿verdad? Pero en un mundo guajiro paralelo donde Cobra ahora encuentre magia poderosa, puede levantar a estos vatos y ponerse a pelear con ellos. Serían como que el abuelito de los Cobra Bats, pero en esqueleto. O lo puedes poner a pelear contra Constantine, o contra Thor, o contra cualquier otro héroe de Marvel o de DC que sea del tipo de corte mágico. Tú los puedes usar para
ponerlos a pelear. Y repito, la verdad, pues están en escala, están muy chidos y quedan muy padres. Entonces, espero que este review haya sido de tu agrado. Espero que estas figuras te hayan gustado. Espero que estés tan asombrado como yo de este tipo de figuras. No, se cayó. La verdad, repito, están muy fregonas. Me gustaron bastante. Entonces, hasta aquí el review. Si te gustó lo que viste, porfa, comparte el video, dale like y suscríbete al canal. Ayúdame a llegar a más personas, porfa. Me gustaría llegar a los 1000 suscriptores. Yo sé que pues es complicado, pero con tu ayuda es más sencillo. Entonces, de nuevo, te agradezco en el alma tu apoyo, tus visitas, tus likes y recuerda, si tienes YouTube, ahí te ves. Yo soy Logan. Bye.